Educación especial, licenciatura en pedagogía. Atención educativa de alumnos con problemas de comunicación. Las necesidades educativas se emplean para referirnos a los niños con o sin discapacidad, que presentan un ritmo muy diferente al resto de sus compañeros, por lo cual requieren servicios y recursos que usualmente el colegio no les ofrece. El lenguaje, el habla y la comunicación son términos que a nivel coloquial se utilizan indistintamente, pero aunque se trata de términos interrelacionados, tienen significados diferentes. La comunicación representa la capacidad para transmitir información. Todo el mundo se puede comunicar y de hecho se comunica. Con el simple hecho de existir ya nos estamos comunicando. La comunicación no es exclusiva del ser humano. Todas las especies, con el fin de asegurar la supervivencia, pueden hacerlo, ya que desarrollan estrategias de comunicación con sus congéneres desde que nacen. Sin embargo, la comunicación humana es más compleja y elaborada. Presenta 3 características que la diferencian con la de otras especies. La comunicación humana es simbólica y también es gramatical. También requiere de un acuerdo entre un grupo cultural. Por esta razón, los seres humanos en nuestros primeros años debemos aprender la lengua. El lenguaje. El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano y el medio más empleado. Puede ser definido como un sistema de signos arbitrarios, estructurados a partir de unas reglas que nos permiten combinar sonidos para formar palabras, combinar palabras para formar frases y combinar frases para expresar pensamientos, sentimientos y deseos. No obstante, el lenguaje no reduce solo al hablar o entender el habla de otros, ya que en la comunicación también se emplean códigos postulares y comportamentales. El lenguaje, como método de comunicación, se adquiere de forma natural, es decir, no necesita ninguna intervención educativa para que sea aprendido. Sin embargo, no se adquiere de manera innata, sino que también debe de intervenir la sociedad en este proceso. Es decir, en los humanos, a diferencia con otras especies, existe una predisposición genética para que el lenguaje permita a los niños hablar de forma espontánea. Sin embargo, para que el lenguaje se desarrolle de forma adecuada, la experiencia social debe de ser impredecible. El habla. El habla es el proceso por el cual se produce la voz y los sonidos que se combinan con palabras para así podernos comunicar. Hablar es expresar mediante mecanismos físicos y fisiológicos lo que queremos comunicar. En la siguiente tabla podemos observar las características que definen de una manera más compleja la comunicación, el lenguaje y el habla, ya que la comunicación es un término más general que engloba el lenguaje. Tiene el poder de influir en el entorno, incluye mensajes verbales y no verbales, puede ser interrelacionada o intencionada. La comunicación es innata. Sin embargo, el lenguaje es un código compartido que utiliza símbolos y tiene reglas. El lenguaje puede incluir gestos, signos, imágenes o habla. Se usa de modo intencionado. El lenguaje se aprende mediante la interacción social. El habla es el uso individual de cada persona que hace con el lenguaje. En cambio, es la ejecución del lenguaje. El habla implica programación de los músculos y movimientos de coordinación. Ahora que comprendimos bien estos términos, vamos a ver los problemas del lenguaje. Los problemas del lenguaje se caracterizan por la dificultad para adquirir y usar el lenguaje hablado. Suelen ser debido a problemas congénitos o madurativos. Los problemas del lenguaje los podemos encontrar de 3 formas distintas, ya que se dividen en 3: problemas de articulación,
problemas de voz y problemas de comunicación. Problemas de articulación. En los problemas de articulación podemos encontrar la dificultad para pronunciar la R, la doble R, la L y la T, así como también dificultad para pronunciar la S, la ausencia de las sílabas trabadas y omisiones o sustituciones de sonidos. Problemas de voz. En los problemas de voz podemos encontrar los ruidos impulsivos, el frenillo lingual, las subidas bruscas de tono de voz, la tartamudez, la alteración en la respiración y los cambios de velocidad del habla. Problemas de comunicación. En los problemas de comunicación podemos encontrar la dificultad de la comprensión, la gramática y el vocabulario limitado, dificultad para leer y escribir, así como también la dificultad para conversar de manera clara y eficiente. Cualquier dificultad en el aprendizaje repercute en el ámbito comunicativo y de las interacciones sociales. En este enfoque denominado pragmático, que es la tercera fase de los problemas del lenguaje, es donde se denominan como problemas del ámbito comunicativo. Teniendo en cuenta esto, los trastornos que se presentan en la comunicación son trastornos pragmáticos y el mutismo selectivo. Dentro del trastorno pragmático podemos darnos cuenta que el uso social del lenguaje es la capacidad de entender las intenciones de los demás cuando hablan y expresan sus propias ideas de una forma eficaz y con un manejo del código apropiado al contexto. En el mutismo selectivo se presenta una ausencia total y continua del lenguaje. Así puede ocurrir repentina o progresivamente, sin causa orgánica o neurológica. La comprensión y la expresión es no verbal. Los factores pueden influir tanto en lo personal, familiar y escolar. El desarrollo de la expresión oral en el aula. Desarrollo de la expresión oral. Cuando los niños comienzan a hablar, pareciera que se limitan a aprender vocabulario, aunque solo este aprendizaje es ya de una enorme complejidad. Aprenden palabras a una velocidad vertiginosa, unas 10 palabras nuevas por día, sin que se les explique qué palabras deben de aprender. El aprendizaje de una palabra implica asociar su sonido con su significado. Son dos procesos diferentes. Por un lado, aprender la estructura sonora, reconocer la palabra y poder pronunciarla. Por otro, apoderarse del concepto que expresa y así asignarlo a una categoría semántica más o menos amplia. Formas, colores, cantidad, comida, acción, etc. Estos dos procesos son de una enorme complejidad y no parece posible que los niños desarrollen tanta habilidad lingüística a partir de los principios psicológicos sencillos tan simples como la imitación, el condicionamiento y la generalización. A diferencia de lo que ocurre con el aprendizaje de la lectura y la escritura, de las matemáticas o de la música, el niño domina la comprensión y la expresión oral sin recibir ninguna enseñanza explícita. La expresión oral y las otras destrezas. Muchas de las características que hemos visto en la descripción de la expresión oral se dan también en la expresión escrita. Como es lógico, toda la gramática de la lengua, incluidas las formas y los significados codificados en diferentes niveles fónico, ortográfico, gramatical, léxico, semántico y sociopragmático, es semejante en ambos códigos. La escritura, por el contrario, es un producto cultural impuesto por la sociedad, que se aprende con esfuerzo, que necesita un proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de una determinada edad, no antes de los 5 años, época en la que ya se ha adquirido toda la gramática.
Esta habilidad se presenta especialmente complicada debido a los hábitos lingüísticos en otras lenguas, mucho más respetuosos del turno de la palabra de los hispanohablantes. Factores que influyen en el desarrollo del lenguaje. Factores neurológicos, factores de articulación y factores auditivos. A continuación, te presentaremos algunos ejemplos para que identifiques un poco más los problemas del lenguaje. ¿Cómo influyen el problema de comunicación en el educando? En la dificultad para entender y expresar el lenguaje. Los trastornos del lenguaje afectan de manera directa al educando en el contexto expresivo y comprensivo, tornando más notorio en el inicio de su etapa escolar, de tal manera que dificultan el aprendizaje, la retención, comprensión y enjuiciamiento de las ideas, así como la lectura, el ritmo, donde pueden venir solas o acompañadas. La dificultad en el proceso lectoescritor, los problemas para expresar sus ideas, la dificultad para comprender indicaciones, así como las fallas en la conciencia fonológica, son el resultado de no detectar a tiempo y de manera oportuna los trastornos del aprendizaje como la dislexia, la discalculia, la disgrafía, la disgrafía y el déficit de atención son trastornos que obstruyen la capacidad de comunicación en los educandos, ya que cometen errores en la gramática, el vocabulario puede ser limitado o nulo y tienen una dificultad fonológica, lo cual es importante para que exista una comunicación, para que puedan interpretar y para que puedan expresar las ideas con sus demás compañeros. Es de suma importancia darse cuenta que estos trastornos impiden que el niño pueda tener una sana relación con sus compañeros. Esto afecta a la vida social, la cual se ve disminuida. Esto genera trastornos como en el estado de ánimo, así como depresión y ansiedad. Problemas emocionales que lejos de ayudar, obstaculizan una sana incorporación en la comunicación. Datos y signos de alerta de acuerdo a la edad. En la siguiente tabla se muestran los principales hitos en el desarrollo del lenguaje y signos de alerta según la edad. Engloba el lenguaje receptivo, el lenguaje expresivo y signos de alerta, desde los 0 meses hasta los 6 años de edad. A partir del primer mes, en el lenguaje receptivo, el bebé logra calmarse con la voz de su madre y para expresar sus sentimientos y su medio de comunicación llora. Algún signo de alerta sería un llanto extraño. A partir de los 2 a los 4 meses, muestra claro interés en las caras. Su sonrisa aparece y también puede reírse a carcajadas. Algún signo de alerta sería la ausencia de la sonrisa. A los 6 meses, el bebé puede responder a su nombre, balbucea y vocaliza. Algún signo de alerta sería que no vocalizara ni balbuceara.
A partir de los 9 meses, entiende rutinas verbales. Estas son hola, adiós, bye. Señala y dice ma o pa. Algunos signos de alerta es la ausencia de pronunciación en estas sílabas. A partir de los 12 meses, sigue un comando verbal. Dice al menos 3 palabras con significado: papá, mamá o agua. Algunos signos de alerta son el perder estas habilidades desarrolladas. A partir de los 15 meses, señala las partes de su cuerpo y aprende más palabras. Algún signo de alerta es no señalar ni utilizar por lo menos 3 palabras. A partir de los 18 a los 24 meses, reconoce las partes de su cuerpo y cumple órdenes verbales simples. Usa frases de 2 palabras y conoce su nombre. Algún signo de alerta sería que no sigue instrucciones simples, como levántate, siéntate, no decir mamá ni otros nombres de las personas que están a su alrededor, o no reconocer las partes de su cuerpo. El bebé a esta edad debe de tener un vocabulario de al menos 25 palabras. Si no cumple con al menos 25 palabras, también es un signo de alerta. De los 24 a los 33 meses, cumple órdenes verbales muchísimo más complejas. Formula frases de 3 palabras y empieza a preguntar ¿qué? El signo de alerta sería que no usara estas frases y que no siguiera instrucciones de 2 pasos. De los 36 a los 48 meses, comprende las acciones y pregunta por qué. El signo de alerta en esta edad sería que usara palabras incorrectas o que sustituyera una palabra por otra. De los 48 a los 60 meses, comprende todo lo que se le dice, habla con oraciones, puede crear y repetir cuentos. El signo de alerta sería no hablar correctamente. A partir de los 6 años, ya cumple con órdenes de todo tipo de complejidad. El lenguaje a esta edad se ha completado. El signo de alerta es que no hable correctamente y que no se le entienda al hablar. Tratamiento. Al percatarse de cualquier alteración en el lenguaje o comunicación de un niño, es importante darle seguimiento lo antes posible, ya que una atención oportuna marcará la diferencia. El tratamiento suele enfocarse tanto en el niño como en sus padres, ya que suele ser preciso modificar ciertas actitudes y enseñar técnicas que ayuden a estimular el lenguaje del niño. En cualquier caso, se aconseja iniciar la reeducación lo antes posible, ya que está demostrado que si existe retraso temprano, se mostrará retraso del lenguaje posteriormente junto con dificultades de sociabilización. También se debe tener en cuenta que los niños con retraso del lenguaje tienen más posibilidades de presentar dificultades en el aprendizaje. Las principales técnicas que se emplean dentro de una terapia del lenguaje son la terapia del habla y la psicoterapia. Los terapeutas o los médicos foniatras se encargan de averiguar la clase de problema del lenguaje que tiene un estudiante, determinan qué lo está causando y deciden cuál es el mejor tratamiento. Ellos pueden ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades, al trabajar de manera individual, en grupos pequeños o en un salón de clases. Los patólogos del habla y del lenguaje pueden ayudar con problemas de articulación, problemas de fluidez, resonancia o problemas con la voz, incluso con problemas para alimentarse. Algunas de las estrategias diseñadas en la terapia son actividades de intervención del lenguaje, terapia de articulación y terapia para tragar correctamente. Estas actividades desarrollan habilidades de diferentes maneras que incluyen modelar y dar retroalimentación a los niños,
El terapeuta podría utilizar fotos, dibujos, libros o terapia de juego. También podrían utilizar ejercicios de lenguaje para practicar las destrezas. El patólogo moldea los sonidos con el niño que tiene dificultades y también enseña ejercicios para fortalecer los músculos de la boca. Esto podría incluir masaje facial y varios tipos de ejercicios con los labios, la lengua y la mandíbula. También se pueden utilizar diferentes texturas de alimentos para que el niño esté más consciente al comer y tragar. Los patólogos del habla y del lenguaje deben tener al menos un título de maestría en el área del habla y la comunicación. Es recomendable buscar un terapeuta que sea profesional. Es importante tener en cuenta que no existe una terapia única de intervención para niños con problemas de lenguaje. Las terapias generalmente se usan de manera individual y se promueven una comunicación natural y sobre todo que estimulen la socialización de los niños, ya que se ha demostrado que la terapia del lenguaje tiende a ser más efectiva cuando estos niños interactúan libremente con niños de habla habitual. La capacidad de comunicarse efectivamente con otros es la base del desarrollo social, emocional y educativo de un niño. La investigación ha demostrado que los primeros 5 años son el periodo más crítico para el desarrollo y crecimiento de esta habilidad. Ayudemos a concientizar a padres de familia y profesores para la detección temprana de cualquier tipo de trastorno y así ayudar al niño a hacer la diferencia en su tratamiento. Este video ha llegado a su final. Esperemos haya sido de su agrado y que a partir de ahora conozcas más acerca de los problemas del lenguaje y de la comunicación en los niños. Muchas gracias.